No vengas, Elena. La familia no te quiere aquí. Mi cuñada, con su tono de falsa piedad, acababa de clavarme el cuchillo que todos esperaban. Pero en lugar de derrumbarme, una risa burbujeó en mi garganta, oscura y afilada como el filo de una navaja. Aquella Navidad, no sería yo la que sangrara. Lo que nadie vio venir fue cómo, esa misma noche, encendí mi laptop y comencé a desentrañar los hilos que los ataban a mí, deudas ocultas, secretos enterrados, favores que yo había concedido con el corazón en la mano. Cancelé uno a uno, no con rabia ciega, sino con la precisión de un cirujano que sabe dónde cortar para que duela eternamente. Y mientras las luces de Madrid parpadeaban fuera de mi ventana, juré que su traición sería el regalo que nunca olvidarían. El primer copo de nieve cayó sobre la Plaza Mayor como una lágrima congelada, y yo ya había iniciado la cuenta atrás para su ruina. Madrid, diciembre de 2025. La ciudad se vestía de luces y villancicos, pero para mí, era solo un telón de fondo para el caos que bullía en mi pecho. Me llamo Elena Vargas, y hasta hace un mes, era la hermana perfecta, la nuera devota, la amiga inquebrantable. Había invertido todo en ellos, mi tiempo, mi dinero, mi alma. Ayudé a mi hermano Javier a montar su restaurante en el barrio de Las Letras cuando su matrimonio se tambaleaba. Presté a mi cuñada Laura los fondos para su emprendimiento de joyería artesanal, que en realidad era un capricho disfrazado de sueño. Incluso me di en las peleas de mis padres con el banco por esa casa en Toledo que tanto amaban, falsificando documentos para retrasar el embargo. Todo por amor. O eso creía yo. Pero el amor es un veneno lento cuando se envenena. Todo empezó con una cena familiar en el ático de mis padres, en el corazón de Salamanca. Era noviembre. El aire olía a castañas asadas y a promesas rotas. Javier y Laura habían llegado con sus hijos, mis sobrinos adorados, y mis padres, con esa sonrisa tensa que reservaban para las ocasiones formales. Yo traía el postre, un tarta de Santiago que había horneado durante horas, recordando las recetas de la abuela. Elena, siempre tan atenta, dijo mi madre, pero sus ojos evitaban los míos. Laura, con su collar de perlas falsas que yo le había regalado, se sirvió una porción generosa sin un gracias. La bomba estalló cuando Javier sacó el sobre. Hemos decidido mudarnos a Barcelona. Un nuevo comienzo. Sus palabras cayeron como plomo. Barcelona. Lejos de mí, de mis padres, de la red que yo había tejido para sostenerlos. ¿Y el restaurante? ¿La joyería? Pregunté, mi voz un hilo tembloroso. Laura soltó una risa ligera, como si yo fuera una niña ingenua. Vendemos todo. Tú nos has ayudado tanto, Elena, pero es hora de volar solos. Volar. Como si no hubiera sido yo la que les había dado alas, pagando de mi bolsillo las alas que ahora usaban para huir. Esa noche, en el baño, encontré el sobre real, un contrato de compraventa. Habían vendido el restaurante a un inversor anónimo. Y la joyería. Dios, la joyería era solo una tapadera. Laura había estado desviando fondos a una cuenta offshore, con Javier como firmante. Mi dinero. Mi sudor. Y peor, en las notas al margen, garabateado con la letra de mi madre. Elena no debe enterarse. Es lo mejor para todos. Traición. No era solo robo, era borrarme del mapa familiar como si yo fuera una mancha en la alfombra persa de sus vidas perfectas. Salí de allí tambaleándome, el frío de la noche madrileña azotándome como un látigo. Caminé por las calles empedradas del barrio de Las Letras, donde Cervantes una vez soñó con Quijotes invencibles, pero yo me sentía como un molino de viento, girando en vacío. Llamé a mi mejor amiga, Sofía, la única que quedaba fuera de ese nido de víboras.
Ven a casa, me dijo, su voz un bálsamo. Sofía era mi ancla, psicóloga de profesión, terapeuta de alma. Vivía en un piso modesto en Malasaña, rodeada de libros y plantas que luchaban por la luz. Llegué allí pasada la medianoche, con el maquillaje corrido y el corazón hecho trizas. Me han expulsado, Sofía. Como a una leprosa. Ella me abrazó. Y entre sollozos, le conté todo, los préstamos no devueltos, los secretos que había guardado como la aventura de Javier con su secretaria, las mentiras que había tragado por mantener la paz. Sofía escuchó en silencio, sus ojos cafés profundos como pozos de empatía. No es traición, Elena. Es supervivencia egoísta. Pero tú puedes elegir no hundirte con ellos. Sus palabras prendieron una chispa. No fue rabia inmediata, sino algo más frío, cálculo. Esa noche, mientras Sofía dormía en el sofá, yo abrí mi portátil y revisé los archivos. Tenía copias de todo, extractos bancarios, correos electrónicos, incluso fotos de documentos firmados en negro. Javier me había pedido que los guardara por si acaso. Ironía cruel. Comencé a trazar líneas, deudas pendientes con proveedores del restaurante. Un litigio laboral que Laura había evitado pagando en efectivo a una empleada despedida ilegalmente. Y mi madre. Oh, mi madre había falsificado mi firma en un pagaré para el banco, usando mi identidad como garantía para su casa. Al amanecer, con el primer café amargo en la mano, decidí no los confrontaría con gritos. Sería sutil, inexorable. Como la niebla que se cuela por las rendijas de las ventanas antiguas de Madrid. Cancelaría favores, uno por uno, y vería cómo su mundo se desmoronaba. Pero necesitaba un plan. Sofía, al despertar, vio mi expresión y palideció. ¿Qué vas a hacer? Sonreí por primera vez en horas. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lo justo. Nada más. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Contacté a un abogado discreto en el Colegio de Abogados de Madrid, un hombre llamado Ruiz que olía a tabaco y a confidencias. Podemos demandar por fraude, pero será largo y público, me advirtió. Negué con la cabeza. No quiero justicia legal. Quiero que paguen con lo que más duele, su fachada. Ruiz asintió, entendiendo. Me dio nombres, un detective privado para seguir a Laura, un jeque ético para rastrear las cuentas offshore. Todo legal, pero al límite. Costaba dinero, pero tenía ahorros irónicamente, de los bonos que había invertido para ayudar a la familia. Mientras tanto, la Navidad se acercaba como una tormenta. Las calles de Madrid se llenaban de mercadillos navideños, de luces en la Gran Vía que parpadeaban como promesas falsas. Yo evitaba las multitudes, refugiándome en la Biblioteca Nacional, donde los libros susurraban historias de venganzas shakespearianas. Leí sobre Medea, sobre cómo el amor traicionado se convierte en fuego purificador. Y en las noches, sola en mi piso de Chamberí, un alquiler modesto que contrastaba con el lujo que había financiado para ellos, soñaba con sus caras cuando el primer golpe cayera. El primer movimiento fue sutil, un correo anónimo al proveedor principal del restaurante de Javier. Sabe que han estado pagando con cheques sin fondos. Adjunto pruebas. No firme, pero incluye extractos. 2 días después, recibí una llamada de Javier. Su voz ronca de pánico. Elena, ¿has hablado con alguien del negocio? Nos están presionando. Fingí sorpresa. No sé nada, hermano. Todo bien. Su silencio fue delicioso. Colgué y me serví un vino tinto, el mismo que él me había regalado en mi cumpleaños, ahora con un sabor agridulce. Pero el verdadero inicio fue esa llamada de mi madre, invitándome a la cena de Nochebuena. Ven, hija. Es tradición. Su voz temblaba,
como si supiera que el viento había cambiado. No puedo, mamá. Tengo compromisos. Mentira. Estaba sola, pero prefería la soledad al veneno. Por favor, Elena. Por los niños. Los niños. Mis sobrinos. Inocentes en todo esto. Dudé, pero recordé el pagaré falsificado. Diles a los niños que tía Elena los quiere. Pero no iré. Colgué. Y entonces vino el mensaje de Laura: no eres bienvenida. La familia ha votado. Ahí estaba. El corte final. Sonreí, como un lobo que huele la sangre. Abrí mi lista, Queens favores pendientes. Cancelados. 1 a 1. La cancelación comenzó con lo pequeño, para probar el terreno. El favor número 1, el jardinero de mis padres en Toledo. Un hombre llamado Paco, viudo y leal, a quien yo había contratado para mantener el jardín de la casa familiar durante sus viajes. Les había dicho que era un regalo mío, pero en realidad pagaba de mi bolsillo. Llamé a Paco esa misma tarde. No vuelvas, por favor. Han vendido la casa. Su voz, ronca por años de tabaco, se quebró. Pero señora Elena, ¿qué haré yo? Le transferí 2 meses de paga. Encuentra otro jardín, Paco. Este ya no es tuyo. El efecto fue inmediato. Mi madre me llamó histérica al día siguiente. El jardín está muriendo. ¿Dónde está Paco? Fingí preocupación. No sé, mamá. Pregúntale a Javier. Él maneja las finanzas ahora. Su silencio fue un vacío que absorbía todo. Sabía que el jardín era su orgullo, el último vestigio de la abuela. Ahora se marchitaba, como su relación conmigo. Mientras profundizaba en el caso de Laura, el detective, un tipo fornido llamado Morales con cicatrices de juventud turbulenta, me envió fotos, Laura en un café de Chueca, riendo con un hombre que no era Javier. Su amante, un banquero con conexiones en Barcelona. Sigue el dinero, le dije. Él asintió. Y 2 días después, un informe, transferencias de 50.000 euros de la cuenta de la joyería a una offshore en las Islas Caimán. Mi dinero, lavado para su escape. La ira creció, pero la contuve con rituales. Cada mañana, corría por el Retiro, el parque donde de niña jugaba con Javier. Ahora, cada paso era un martillo contra el suelo, un eco de mi resolución. Sofía me acompañaba a veces, su presencia un recordatorio de que no estaba sola. Esto te está consumiendo, Elena, me dijo una tarde, mientras bebíamos chocolate caliente en un banco nevado. La venganza no cura, solo quema. La miré, sus ojos preocupados. No es venganza, Sofía. Es equilibrio. Ellos me quitaron el equilibrio, yo lo restauro. Pero ella tenía razón en parte. Las noches se volvían largas, plagadas de sueños donde ahogaba a Laura en el Manzanares o veía a Javier mendigando en las calles. Despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Para contrarrestarlo, visité a un terapeuta irónico, dado el oficio de Sofía, pero no le conté todo. Solo lo suficiente para mantener la fachada de cordura. El segundo golpe fue financiero. Contacté al banco donde mi madre había falsificado mi firma. Quiero revisar mi historial crediticio, dije al gestor, una mujer eficiente llamada Carmen. Cuando vio el pagaré, sus ojos se abrieron. Señora Vargas, esto es irregular. ¿Autorizó usted esto? Negué. 2 horas después, un proceso de denuncia en marcha. No la demandaría aún, solo congelaría la cuenta. Mi madre recibiría la carta en vísperas de Navidad, cuenta suspendida por fraude sospechoso. Javier, ajeno, intentó un acercamiento. Me invitó a almorzar en su restaurante, ahora en venta. Hablemos, Elena.
Hay malentendidos. Fui, vestida con el abrigo que él me había regalado, sintiéndome como una reina en su corte en ruinas. El lugar estaba medio vacío. El aroma a paella rancio. Dime la verdad, le exigí. Mi voz acero. Él tartamudeó, Laura y yo. Necesitamos espacio. Tú siempre has sido tan intensa. Intensa. La palabra me dolió como un latigazo. Intensa porque os he sostenido. Y ahora voláis sin mí. Se removió, evitando mis ojos. Te devolveremos todo. Con tiempo. Salí de allí con una promesa vacía en el aire, pero en mi bolso. Una grabadora con su confesión. Prueba para más tarde. Navidad se cernía. Las calles bullían con compradores, pero yo compraba veneno, información. Morales descubrió que el amante de Laura era casado, con hijos en Girona. Un escándalo perfecto. Le envié fotos anónimas a la esposa. Con una nota, la verdad duele menos que la mentira. No firmé, pero incluí un detalle que solo Laura reconocería, el collar de perlas. La reacción fue un terremoto. Laura me llamó a las 3 de la mañana, borracha de gin tonic y rabia. Maldita puta. ¿Fuiste tú? Negué. Mi voz somnolienta fingida. Laura, ¿qué pasa? Suenas alterada. Gritó sobre el divorcio inminente, sobre Javier enterándose. Colgué, y por primera vez, sentí un atisbo de culpa. Por los niños. Pero la empujé abajo. Ellos habían elegido. Sofía notó el cambio. Estás cruzando líneas, Elena. Esto no es justicia, es destrucción mutua. Discutimos. Su empatía chocando contra mi armadura. Ellos me destruyeron primero. Repliqué. Ella suspiró. Entonces, ¿dónde termina? No tenía respuesta. Solo la lista. Ahora con 10 favores tachados. El clímax de esa semana fue la carta del banco a mi madre. La vi en las noticias locales, anciana viuda enfrenta embargo por irregularidades financieras. Mi rostro no salió, pero su llanto en la entrevista, mi hija me traicionó, fue un puñal invertido. Lloré esa noche, no por ella, sino por la niña que fui, la que confiaba. Pero el fuego ardía. Cancelé más el seguro médico que pagaba para mis sobrinos. El contacto con el comprador del piso de Toledo. Cada cancelación. Un hilo cortado. Su red se deshacía. Y yo tejía la mía. Más fuerte. Con hilos de acero. Enero trajo la niebla a Madrid. Espesa como mis pensamientos. La familia se había fragmentado, Javier y Laura en guerra abierta. Mi madre en Toledo, luchando contra el banco con abogados cutres. Yo observaba desde las sombras. Mi vida reducida a un apartamento lleno de papeles y pantallas. Trabajo seguía, soy contable en una firma de auditorías en Azca. Pero mis días se diluían en números ajenos mientras manipulaba los míos. Sofía se distanció. Nuestra última charla fue en un bar de tapas en La Latina. El humo de cigarrillos envolviéndonos como secretos. Me estás perdiendo, Elena. Esto te está convirtiendo en ellos, calculadora. Fría. Sus palabras dolieron más que las de Laura. Ayúdame entonces, supliqué. Ella negó. No puedo ser cómplice de tu caída. Salió, dejando su copa a medio beber. Perdió una amiga esa noche. Yo, mi conciencia. Pero el aislamiento avivó la llama. Descubrí más, Javier había estado desviando fondos del restaurante a un fondo de pensiones falso para él solo. Usando mi número de seguridad social como cobertura. El jeque confirmó. 20.000 euros robados. Llamé a Ruiz. Denuncia formal. Él advirtió, esto atraerá atención. ¿Estás lista para el backlash? Asentí. He estado lista desde que me borraron. El backlash llegó rápido. Periodistas locales olfatearon la historia. Hermano acusa a hermana de sabotaje familiar.
Javier dio una entrevista en un canal de televisión por cable. Su cara demacrada. Lágrimas de cocodrilo. Elena siempre ha sido celosa. Nos ha destruido por envidia. Envidia. La palabra me revolvió el estómago. Subí un post anónimo en un foro de Madrid, extractos editados. Pruebas veladas. La opinión pública se dividió, mitad lo pintaba como víctima, mitad como ladrón. Pero el daño estaba hecho, el restaurante cerró por problemas financieros. Laura contraatacó. Apareció en mi puerta una noche de tormenta. Empapada. Ojos hinchados. Por favor, Elena. Los niños. No tienen nada. Su vulnerabilidad era un anzuelo. La dejé entrar, ofreciéndole té. Dime por qué, exigí. Sollozó la historia, deudas de juego de Javier. Su aventura como escape. Mi madre presionando para proteger el nombre familiar. Te queríamos. Pero eras demasiado buena. Nos ahogabas con tu perfección. Perfección. Risa amarga. Os ahogué con mi generosidad. Y ahora ahogáis solos. La eché, pero no sin una semilla plantada. Habla con Javier. Dile la verdad sobre el amante. Sabía que lo haría, y el matrimonio se rompería del todo. Al día siguiente, Morales me envió un video, Javier golpeando una pared en su piso vacío, gritando mi nombre. La culpa creció. Visitaba a mis sobrinos en secreto, sobornando a la niñera con dulces. Sus caritas inocentes me destrozaban. Tía Elena, ¿por qué no vienes a casa? Pronto, amores. Pronto. Mentira. Nunca volvería a esa casa envenenada. Mi madre intentó un último puente. Una carta manuscrita. Llegada por correo, hija. Perdóname. Fui débil. Vuelve. Lágrimas emborronaron la tinta. La quemé en el fregadero. El humo llenando mi cocina como fantasmas. En su lugar, envié documentos al banco, prueba de la falsificación. El embargo se ejecutó. La casa en Toledo, perdida. Febrero trajo nieve, y con ella, el primer quiebre en mi armadura. En una sesión con un terapeuta nuevo, Sofía me había vetado. Confesé, quiero parar, pero no puedo. Me han hecho esto. Él, un hombre mayor con acento andaluz, dijo, la venganza es un espejo. Refleja tu dolor, no el de ellos. Salió, pero resonó. Aún así, continué. Cancelé el favor al casero de Javier, notifiqué irregularidades en el alquiler, basado en facturas no pagadas. Desalojo inminente. Él me llamó, voz quebrada. Hermana, por Dios. Estamos en la calle. Silencio mío. Aprende a volar, Javier. Colgué, vomitando en el baño después. La sociedad se involucró. Un artículo en El País, La familia Vargas, de la opulencia al abismo. Mi nombre salió, velado como la hermana ausente. Amigos comunes me evitaron, el trabajo murmuraba. Pero en el fondo, una satisfacción retorcida, equilibrio aproximándose. Entonces, el Duist menor, Morales descubrió que Sofía había hablado con Laura. Solo para mediar, juró cuando la confronté. Traición doble. Elige bando, le dije. Lloró. El tuyo. Siempre. Pero la semilla de duda se plantó. La niebla se espesaba. Mi venganza. Un laberinto del que no veía salida. Marzo llegó con vientos del sur, disipando la niebla pero no mis sombras. Madrid despertaba a la primavera, pero yo hibernaba en mi dolor. El trabajo se volvió un refugio precario. Mi jefa notó mi distracción. Tómate unas vacaciones, Elena. Pareces un fantasma. Lo hice, encerrándome en mi piso con vistas al Bernabéu, donde los partidos rugían como ecos de mi furia interna. Javier se hundió primero. Desalojado, se mudó a un hostal en Usera.
El barrio de inmigrantes donde crecimos pobres antes de que el éxito familiar nos elevara. Me envió fotos, habitaciones mohosas, niños asustados. Míranos ahora. Contenta. Respondí con un emoji de sonrisa. Crueldad pura. Pero en privado. Me acurrucaba bajo mantas, sollozando por el hermano que una vez me cargó en hombros por la feria de abril. Laura, en cambio, se reinventó. Se mudó a Barcelona con su amante, vendiendo joyas falsas en un mercadillo de Gracia. Morales la siguió, fotos de ella, delgada, vendiendo sonrisas fingidas. Pero el escándalo la alcanzó. La esposa del banquero demandó, y su nombre salió en la prensa catalana. Emprendedora madrileña implicada en triángulo amoroso. Perdió clientes, amigos. Me escribió, tú ganaste. Pero perdimos todos. Borré el mensaje, pero sus palabras se clavaron. Mi madre fue la más dura. El embargo la dejó en un piso de protección oficial en Vallecas, rodeada de grafitis y sirenas. Intentó suicidarse pastillas. Un grito ahogado en la noche. Mi tía me llamó, ven, Elena. Es tu madre. Fui, por primera vez en meses. La encontré en el hospital Gregorio Marañón, tubos en brazos, ojos hundidos. Hija, murmuró. Me senté. Tomé su mano arrugada. ¿Por qué, mamá? Lágrimas suyas. Por el orgullo. El nombre Vargas no podía mancharse con deudas. Tú eras prescindible. Prescindible. La palabra me rompió. La abracé, oliendo a antiséptico y arrepentimiento tardío. Perdóname, suplicó. No puedo. Aún no. Salí de allí renovada en mi ira, pero con grietas. Sofía reapareció, trayendo sopa y libros de autoayuda. Déjalo ir, Elena. O te consumirá. Discutimos de nuevo, pero esta vez cedí un poco. Ayúdame a parar. Ella diseñó un plan terapia intensiva. Límites. Pero el destino intervino. El clímax se gestó en abril, con las procesiones de Semana Santa. Javier me citó en la plaza de toros de las Ventas, vacía y solemne. Hablemos de verdad, dijo por mensaje. Fui, vestida de negro como una viuda de mis ilusiones. Él llegó demacrado, barba sin afeitar, ojos rojos. Todo es mi culpa. Laura me dejó. Mamá nos odia a todos. Los niños preguntan por ti. Su confesión fluyó, el juego, las deudas, cómo me usaron como muleta. Te necesitamos de vuelta. Por un momento, flaqueé. El sol poniente teñía la arena de sangre. Y vi flashes de infancia, él defendiéndome de bullies en el colegio. Demasiado tarde, dije. Pero entonces, el twist sacó un sobre. Lee esto. Era un testamento de mi abuela, descubierto en el desván de la casa vendida. Me dejaba todo, la herencia. 200.000 euros en bonos. La propiedad en Toledo revertida a mí por cláusula secreta. Mamá lo ocultó. Para dárselo a nosotros. Mi mundo giró. No era la víctima total, era la heredera. La traición. Más profunda, me robaron mi legado para su codicia. La rabia explotó. Me quitasteis mi futuro. Grité. Eco en la plaza vacía. Él retrocedió. Lo siento. Pero yo ya corría, el sobre en mano, lágrimas furiosas. Aquella noche, contacté a Ruiz, reclama todo. Legalmente. El fuego interior rugía. Cancelé los últimos favores, el contacto con proveedores de Laura, la pensión falsa de Javier. Su ruina completa. Pero el costo, mi alma ennegrecida. Sofía me encontró hecha un ovillo. Es hora de sanar. Asentí. Tal vez. Mayo trajo calor sofocante a Madrid, como si la ciudad conspirara con mi infierno interno. Con el testamento en mano, la batalla legal estalló.
Ruiz presentó la demanda: fraude hereditario, apropiación indebida. Los titulares gritaban: guerra familiar por fortuna oculta. Javier y mi madre, unidos en la adversidad, me pintaron como la villana codiciosa. Entre vistas lacrimógenas, Elena nos abandonó cuando más la necesitábamos. La presión montó. Anónimos en mi puerta. Llamadas de periodistas. En el trabajo. Rumores: está loca por dinero. Renuncié. Mi oficina un campo minado. Sofía se mudó temporalmente conmigo. Su presencia un escudo. Resiste, decía, mientras cocinábamos paella en noches de insomnio. El clímax llegó en junio, en los juzgados de la Plaza de Castilla. El día del juicio. Madrid ardía bajo 35 grados. Entré vestida de blanco, símbolo de pureza robada. Javier, al otro lado, con traje barato, ojos suplicantes. Mi madre, en silla de ruedas efecto del estrés, mirada acusadora. Laura no vino, había huido a Valencia, vendiendo baratijas. El juez, un hombre severo con gafas de montura fina, leyó las pruebas: documentos falsos, transferencias ilícitas, el testamento validado por peritos. Mi abogado brilló: la demandante no busca venganza, sino justicia. Mentira piadosa. Yo buscaba sangre. Javier testificó primero. Voz quebrada: Elena era mi todo. Pero el dinero nos cegó. Lágrimas. El jurado, o lo que en España llaman audiencia, se conmovió. Mi turno, subí al estrado. Manos temblorosas. Los amaba. Por eso di todo. Y ellos me quitaron mi herencia, mi dignidad. Mostré el pagaré falsificado, el extracto offshore. Silencio sepulcral. Entonces, el twist mayor: mi madre colapsó. Grito ahogado, convulsiones. Ambulancia, caos en la sala. Corazón, gritó el juez. La llevaron fuera, Javier siguiéndola como un perro apaleado. El juicio se suspendió. En el hospital, el médico me apartó: su madre confiesa. Todo fue idea suya: ocultar el testamento para protegerlos. Confesión moribunda. Ella, semi-inconsciente, murmuró: perdóname, hija. ¿Temí perderos? El mundo se detuvo. No era solo codicia, era miedo patológico, un legado de pobreza que la había roto. Javier se arrodilló ante mí en el pasillo. Tienes razón. Somos monstruos. Lo empujé. No. Sois humanos. Débiles. Salí al sol abrasador. El veredicto pendiente, pero la victoria amarga. La herencia sería mía, pero ¿a qué costo? Laura llamó esa noche: mamá se salva. Pero nos ha destruido a todos. Colgué. El clímax no fue legal, fue emocional: el reconocimiento de que la venganza no restaura, solo transforma. Sofía me abrazó. Ahora, reconstruye. Pero las cenizas eran mías también. Julio de 2025. Madrid en su apogeo veraniego, terrazas abarrotadas. Río Manzanares brillando bajo puentes antiguos. Yo, con la herencia en el banco: 200.000 euros. La casa en Toledo reclamada. Debería haber sentido triunfo. En cambio, vacío. El juicio se resolvió a mi favor: devolución de fondos, disculpas públicas. Javier perdió el restaurante para siempre, trabajando ahora como repartidor en Globo. Laura, divorciada y sola, abrió una tiendita en Valencia, vendiendo honestamente por primera vez. Mi madre, recuperada físicamente, vive en un piso modesto en Toledo, escribiéndome cartas semanales de arrepentimiento que no respondo. Las consecuencias en cadena fueron inexorables. Mis sobrinos, ahora con Javier, me visitan esporádicamente: sus ojos me juzgan inocentemente. Tía, ¿por qué papá llora tanto? Cosas de adultos. Amores. Miento.
Pero el lazo se rehace, frágil. Sofía y yo reconstruimos terapia conjunta. Viajes a la Costa Brava. Has pagado tu deuda con el dolor, dice. Tal vez. Compré un piso pequeño en Lavapiés, lleno de arte callejero y vida. Trabajo freelance, auditando verdades ajenas. Pero las noches traen fantasmas. Sueño con la cena familiar, con risas que nunca volverán. La venganza me dio justicia, pero robó mi inocencia. Un twist final. Descubro que estoy embarazada de una breve relación con un colega, efímera como mi rabia pasada. Vida nueva, en medio de ruinas. Escribo esto en mi balcón, con vistas a la Puerta del Sol, donde el reloj marca medianoche. Navidad se acerca de nuevo. Esta vez, invito a Javier y los niños. Venid. Empecemos. Él acepta, voz temblorosa. No perdono del todo, las cicatrices son eternas. Pero equilibro. Al fin. La luna ilumina Madrid, ciudad de traiciones y redenciones. Yo, Elena Vargas, sobreviviente. Y en mi vientre, un latido que promete no más veneno. Solo raíces nuevas.